un ícono de la comedia vetado por su propio mentor. Un monólogo tan escandaloso que fue borrado de la televisión para siempre. Una broma que casi destruye una carrera en Hollywood. Y un actor de acción que logró enemistarse con todo un programa en una sola semana. El mundo del espectáculo no solo está hecho de alfombras rojas y aplausos. También es un campo minado de egos heridos, decisiones impulsivas y momentos en vivo que se convierten en leyenda por las razones equivocadas. De traiciones irreparables a reconciliaciones inesperadas, estas 4 historias muestran cómo un instante puede cambiarlo todo frente a las cámaras. Y lo más revelador, en cada caso, la caída fue tan pública como el ascenso. Suscríbete y quédate hasta el final, porque después de conocerlas, nunca volverás a ver una entrevista de celebridades de la misma manera. Número 18. Harmony Korine. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que la curiosidad te ganó y terminó en un gran error? Para el director Harmony Korine, ese momento ocurrió en The Late Show with David Letterman a finales de los años 90 y le costó su lugar en el programa durante años. Korine, conocido más tarde por su película Spring Breakers, no era ajeno a comportamientos inusuales e impredecibles, especialmente en sus días más salvajes, cuando a menudo estaba bajo los efectos del crack y la heroína. Sus extrañas apariciones en el programa de Letterman se hicieron famosas, pero hubo una que pasaría a la historia por las razones equivocadas. Una noche, Letterman fue entre bastidores para saludar a la actriz Meryl Streep antes de su segmento. Cuando llamó a la puerta de su camerino, no la encontró a ella, sino a Harmony Korine hurgando en su bolso. No sabemos si fue pura curiosidad o algo más travieso, pero lo que sí estaba claro es que Letterman no lo toleró. Le ordenó detenerse, devolver todo al bolso y marcharse. Este incidente llevó a que Korine fuera vetado del programa. En 2013, cuando su amigo James Franco fue invitado, Letterman finalmente contó la historia. Explicó lo sorprendido que quedó al encontrarlo en el camerino de Streep y cómo no tuvo más remedio que expulsarlo. Korine, sin embargo, recordaba algo distinto. Afirmaba que el veto fue porque había empujado a Meryl Streep entre bastidores. Letterman dejó claro que fue por el asunto del bolso. Con el tiempo, Korine se rehabilitó y, ya sobrio, fue perdonado. El veto se levantó y volvió a ser invitado al programa. Número 17. Dax Shepard. Imagina despertar en la habitación de un hotel sin recordar nada de la noche anterior y estar a punto de salir en televisión en vivo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Dax Shepard en 2004, y la historia que contó después es inolvidable. Dax siempre ha sido abierto sobre sus problemas pasados con las drogas y el alcohol. Uno de los momentos más locos de su vida ocurrió durante una aparición en Late Night with Conan O'Brien. Más tarde relató esta historia en el podcast de Blake Griffin The Pursuit of Healthiness. Antes de la entrevista, Dax hizo la pre-entrevista con el equipo del programa, pero estaba en un apagón total por la bebida. Despertó en su habitación de hotel, confundido, con seguridad del hotel sacudiéndolo para despertarlo. Había un desconocido acostado a su lado y, o bien él o el desconocido, habían orinado la cama. No recordaba nada de la noche anterior. Con solo 20 minutos para la entrevista, no tenía idea de qué debía hablar ni recordaba las anécdotas que había preparado. En el set, Conan empezó a preguntarle sobre esas historias. Y Dax estaba perdido. Todo empeoró cuando, sin querer, rompió una mesa de café durante la entrevista. Fue un desastre total. Después de aquello, Dax fue vetado del programa durante varios años. Años más tarde, ya sobrio, volvió a Conan y mencionó el incidente de la mesa. Conan se rió y le dijo: "2/3 de nuestros invitados vienen borrachos, así que no te preocupes". Todo quedó perdonado. Número 16. Bobcat Goldthwait. ¿Qué pasa cuando un cómico con un sentido del humor salvaje decide prender fuego a su silla durante una entrevista en vivo? En 1994, Bobcat Goldthwait convirtió su aparición en The Tonight Show with Jay Leno en un desastre ardiente que nadie olvidaría. Invitado por Leno, en lugar de sentarse tranquilamente a charlar, decidió llevarlo al extremo. Empapó su silla con líquido inflamable y le prendió fuego. No fue un arrebato improvisado. Lo había planeado, escondiendo un encendedor y el líquido en la manga. Cuando las llamas comenzaron a extenderse, Leno y la invitada Lauren Hutton reaccionaron rápidamente, apagando el fuego con vasos de agua.
pero el daño ya estaba hecho. Leno, comprensiblemente molesto, no solo lo vetó. Bobcat se convirtió en el primer invitado del programa en enfrentar cargos criminales por incendio provocado. Fue multado con $3,880, parte de los cuales fueron para NBC para reemplazar la silla quemada. Además, tuvo que grabar anuncios de servicio público sobre seguridad contra incendios como parte de su castigo. Aún así, Bobcat insistía en que no era un pirómano. En 1996 dijo: "No soy un incendiario, soy un satirista. Si fuera un incendiario, me habría excitado sexualmente en The Tonight Show. En cambio, estaba aburrido, como el resto de América". Su truco tuvo consecuencias serias, pero también convirtió su aparición en una de las más recordadas en la historia del programa. Número 15. Gary Busey. ¿Alguna vez alguien ha invadido por completo tu espacio personal como si fuera lo más normal? En 2001, eso fue exactamente lo que vivieron Howard Stern y su coanfitriona Robin Quivers cuando el actor Gary Busey apareció en The Howard Stern Show. Conocido por su comportamiento impredecible, Busey llegó al programa y rompió todas las reglas de la distancia personal. Sin previo aviso, levantó a Robin en un enorme abrazo tipo oso, sorprendiendo a todos. Luego fue a por Stern, persiguiéndolo por el estudio e intentando derribarlo al suelo. Fue caótico, gracioso y un poco incómodo. Cuando más tarde le preguntaron por su comportamiento, no asumió toda la responsabilidad. Dijo que era obra de una de sus partes de personalidad. Afirmó tener 13 personalidades distintas y que la que apareció ese día era Pesky, el chico excitado. Tras esa caótica aparición, fue vetado del programa durante años. Pero en 2017 volvió para una entrevista solo de radio, mucho más calmado. Aún así, su personalidad impredecible seguía latente. Su visita de 2001 quedó como uno de los momentos más comentados del programa, demostrando lo rápido que una entrevista podía convertirse en un circo. Número 14. Hugh Grant. En 2012, Jon Stewart reveló quién había sido su invitado menos favorito en The Daily Show y la respuesta sorprendió a muchos. El actor Hugh Grant. Stewart le contó a Stephen Colbert que, aunque había entrevistado a todo tipo de personas, desde celebridades hasta dictadores, Grant destacaba por las razones equivocadas. Según Stewart, el actor pasó gran parte de su tiempo quejándose al equipo de producción y actuando como si tuviera cosas más importantes que hacer. La situación empeoró cuando Stewart mostró un clip promocional de la película The Grant Did You Hear About the Morgans, proporcionado por su publicista. Grant no estuvo conforme con la selección y se quejó. Stewart, sin contenerse, le respondió con dureza: "Pues entonces haz una de mejor película". También dejó claro que nunca volvería a invitarlo al programa. Tras hacerse públicas las declaraciones, Hugh Grant respondió en Twitter admitiendo: "Resulta que mi lado gruñón se apoderó de mí con los productores de TV en 2009. Imperdonable. Jon Stewart tiene razón en darme una patada". Este intercambio se convirtió en un momento memorable de la televisión nocturna, combinando la franqueza de Stewart sobre los invitados difíciles con un raro momento de autocrítica de Grant. Demostró que incluso las celebridades pueden tener días malos, y que a veces la verdad duele, sobre todo cuando viene de Jon Stewart. Número 13. Jay Leno y Howard Stern. ¿Qué pasa cuando dos de las figuras más grandes del entretenimiento no se soportan? La intensa antipatía entre Howard Stern y Jay Leno se remonta a un caótico momento en 1995 y ha durado décadas. Todo comenzó cuando Stern fue invitado a The Tonight Show. Fiel a su estilo, entró al escenario acompañado de dos mujeres en bikini y las animó a besarse. Durante el segmento, Stern interrumpió a Leno y a otros invitados, como los críticos de cine Gene Siskel y Roger Ebert, hablando por encima de ellos. Leno, furioso, casi abandonó el set y fue escuchado gritándole al productor de Stern que el locutor había ensuciado su casa. Después del programa, Leno llamó al programa de radio de Stern para decir que había sobrepasado los límites aceptables. Desde entonces, Stern no ocultó su desprecio. Lo insultaba con frecuencia en su programa y en entrevistas, e incluso opinó sobre las disputas de Leno con Conan O'Brien y David Letterman. También lo acusó de robarle material, avivando la enemistad.
Por su parte, Leno se mantuvo mayormente en silencio, limitándose a comentarios ocasionales cuestionando la relevancia de Stern. Sin embargo, en 2004 la tensión volvió a subir cuando Leno contrató a Stuttering John Melendez, ex miembro del programa de Stern. Stern lo acusó de plagio y Leno lo invitó a The Tonight Show para resolver sus diferencias. Stern rechazó la oferta, prolongando la rivalidad. Número 12. Jay Leno y Conan O'Brien. En 2010, el mundo de la televisión nocturna fue sacudido por una amarga disputa entre Jay Leno y Conan O'Brien, un ejemplo de mala gestión corporativa, choques de ego y sentimientos heridos que se hicieron públicos. Todo comenzó en 2004, cuando NBC prometió a Conan, entonces presentador de Late Night, que heredaría The Tonight Show de Leno en 2009. Cuando llegó el momento, Leno no estaba listo para dejar el programa que había conducido desde 1992. Para retener a ambos, NBC creó The Jay Leno Show en horario estelar en 2009, pero las audiencias fueron decepcionantes. La cadena decidió mover el programa de Leno al horario de Conan, retrasando The Tonight Show media hora. Esto hundió las audiencias de Conan, y NBC terminó pagándole para que se fuera, devolviendo a Leno al puesto. El público percibió a Leno como reacio a ceder y lo criticó por no retirarse con elegancia. Conan, dolido, dijo en entrevistas que había pasado página, pero cuando le preguntaron si invitaría a Leno a su nuevo programa en TBS, respondió con firmeza: no. Hay ciertas cosas que no haré sin importar el precio. Número 11. Kathy Griffin. Kathy Griffin no es ajena a la controversia. Desde desnudarse en televisión en vivo hasta publicar una foto impactante de un presidente Donald Trump decapitado, siempre ha traspasado límites. Pero esa fama tiene un precio. Ha sido vetada de varios programas populares. Fue expulsada de The Late Show por decir demasiadas groserías, aunque luego se levantó el veto. Tuvo problemas en Today por burlarse de los presentadores y en The View por un chiste inapropiado sobre Howard Stern y Barbara Walters. Incluso The Ellen DeGeneres Show dejó de ser un espacio para ella, especialmente después de que acusara a Ellen de tener un carácter cruel y de no apoyar a las mujeres. Ellen negó haberla vetado, diciendo: no la veté. Tienes que estar en el programa para que te veten. Griffin entendía esta regla no escrita del veto. En sus memorias explicó: no es que alguien te diga que estás vetada. Simplemente lo descubres cuando dejan de invitarte. Contó que fue invitada varias veces a Late Night with Conan O'Brien, pero luego ignorada durante 10 años. Es una forma silenciosa de decir no eres bienvenida, algo con lo que ha aprendido a vivir. Número 10. Oprah Winfrey y David Letterman. ¿Qué haces cuando estás atrapado en una enemistad de años y no sabes ni cómo empezó? Eso les pasó a Oprah Winfrey y David Letterman, quienes mantuvieron una extraña rivalidad silenciosa durante 6 años, sin poder identificar el origen. Todo comenzó en 1989, cuando Oprah apareció en Late Night with David Letterman. Después de esa entrevista, decidió no volver, aunque Letterman seguía invitándola. En 2005, Oprah regresó para aclarar el aire, pero la causa seguía sin estar clara. Ella le preguntó: ¿podrías decirme, por favor, qué te inspiró? Nunca he tenido una disputa contigo. Letterman parecía igual de confundido. En 2010, en una entrevista con Jon Stewart, Letterman compartió su teoría. Creía que Oprah pudo haberse molestado por un incidente durante unas vacaciones, cuando coincidieron en un restaurante y él le dijo al camarero que Oprah pagaría su comida. Esto, según él, pudo haber causado la tensión. No fue hasta 2013 que la disputa pareció terminar del todo. En Oprah's Next Chapter, ella explicó que su primera aparición en Late Night había sido una experiencia horrible. El público estaba alborotado y alguien gritaba: «¡Acábala, Dave!», lo que la hizo sentir incómoda y pensar que Letterman fomentaba el caos. No quiso repetirlo y se mantuvo alejada. Finalmente, ambos aclararon el malentendido y pusieron fin a la enemistad. Número 9. Vivica A. Fox. ¿Alguna vez has estado en una conversación que se descarrila por completo y solo quieres levantarte e irte? Eso fue lo que pasó entre Vivica A. Fox y Jimmy Kimmel durante su aparición en Jimmy Kimmel Live en 2005. La entrevista comenzó con Kimmel presentando a Fox y enumerando su impresionante trayectoria, pero con una sonrisa pícara añadió:
Y lo más aterrador de todo, Dama de honor de Star Jones. El comentario no le hizo gracia a Fox, que estaba allí para promocionar su nueva película de Lifetime, Missing, y no encontró divertido el chiste sobre su amiga. Fox lo confrontó de inmediato, diciéndole que no estaba divertida. Kimmel, intentando aligerar el ambiente, respondió: «Esto funciona en ambos sentidos, estoy desesperado porque esto funcione». Pero siguió mencionando a Jones, lo que empeoró la situación. Harta, Fox se levantó y abandonó el set, dejando a Kimmel con una silla vacía y un silencio incómodo. Años después, Kimmel aún lo recordaba y llegó a nombrar a Fox como la única invitada a la que nunca volvería a invitar. Lo que, aunque empezó como una broma ligera, terminó en un momento que ambos preferirían olvidar. Número 8. Madonna. Imagina tener una enemistad pública de años en la que una de las partes ni siquiera sabe por qué existe la tensión. Eso ocurrió entre Piers Morgan y Madonna, en un conflicto extraño y unilateral que se desarrolló en los medios. Morgan dejó claro en múltiples ocasiones que Madonna no era bienvenida en su programa de CNN Piers Morgan Tonight, llamándola aburrida y molesta. Cuando le pidieron explicaciones, contó anécdotas de su pasado. Un incidente en Londres en los 90 en el que ella le lanzó un panecillo. Un encuentro en un hotel durante el Festival de Cannes. Y una discusión en un pub propiedad de su exmarido Guy Ritchie, donde trabajaba el hermano de Morgan. Madonna nunca respondió públicamente y guardó silencio, pero Morgan siguió criticándola, diciendo que era demasiado vegana para la televisión y que prefería entrevistar a Lady Gaga. Cuando Madonna tuiteó sobre su nuevo álbum, Morgan le recordó que seguía vetada. La disputa dio un giro cuando el manager de Madonna publicó una foto de un correo del equipo de Morgan invitándola a su programa. Él aclaró que era para su show en el Reino Unido, no el de Estados Unidos, pero dejó claro que estaba vetada en ambos. Lo que empezó con unas palabras duras se convirtió en un intercambio extraño, con Morgan dejando claro que no era fan y que no pensaba dejarlo pasar. Número 7. Bill Hicks. ¿Qué se necesita para que un cómico sea vetado de un gran programa de TV? En el caso de Bill Hicks, fue su humor provocador, considerado demasiado controvertido para emitirse. Entre 1984 y 1993, Hicks hizo 11 apariciones memorables en Late Night with David Letterman. Pero en 1993, ya en The Late Show, su 12ª actuación fue considerada demasiado para CBS, a pesar de la buena respuesta del público y del propio Letterman. Su rutina fue reemplazada por otro cómico porque CBS la consideró inapropiada para horario estelar. Hicks creía que la comedia debía desafiar el statu quo y decir verdades incómodas. Aquella noche bromeó sobre temas tabú como los pro-vida, el conejo de Pascua y los crucifijos. Una de sus líneas más recordadas fue sobre los cristianos que llevan cruces. ¿De verdad Jesús querría volver y ver que la gente todavía las lleva? Quizá por eso no ha aparecido todavía. Volveré como un conejo. En ese momento, Hicks no reveló que le habían diagnosticado cáncer de páncreas, que acabaría con su vida en 1994. CBS culpó a los productores del programa por la decisión, pero en 2009, años después de su muerte, Letterman invitó a su madre Mary y emitió finalmente aquel set. Fue un momento poderoso en la comedia, dándole el reconocimiento que merecía. Su humor no solo buscaba risas, sino hacer pensar, por polémico que fuera. Número 6. Kelsey Grammer. ¿Has visto a una celebridad abandonar un set de TV por un detalle mínimo? Eso pasó cuando Kelsey Grammer apareció en Piers Morgan Tonight en 2012. Grammer pidió expresamente que no se mostraran fotos de su exesposa Camille Grammer. Estaba dispuesto a hablar de su tercera esposa y su divorcio, pero no de su matrimonio anterior. Sin embargo, durante los créditos iniciales apareció una foto de Camille. Grammer se molestó de inmediato, se levantó y se fue justo antes de que empezara la entrevista. Morgan, sorprendido, tuiteó: Kelsey Grammer vio una foto de su exesposa Camille en la apertura de nuestro programa y salió corriendo. ¡Extraordinario! Nunca me había pasado. Me cae bien Kelsey, pero fue algo increíblemente poco profesional. Ni siquiera iba a mencionarla. El publicista de Grammer, Stan Rosenfield, defendió al actor diciendo a The Hollywood Reporter: Pierce debe asumir la responsabilidad de lo que le hizo a Kelsey. Se llama rendir cuentas.
Morgan, sin inmutarse, anunció que Grammer quedaba vetado de su programa. Grammer no mostró interés en reconciliarse. Número 5. Jackie Mason. Alguna vez un malentendido casi acaba con la carrera de un cómico. Eso le ocurrió a Jackie Mason en 1964 tras un incidente en The Ed Sullivan Show. Mason ya había ganado notoriedad por sus apariciones en el programa, pero durante una actuación, Sullivan le hizo una señal con 2 dedos indicando que le quedaban 2 minutos, ya que el show se acortaría para dar paso a un discurso del presidente Lyndon Johnson. Mason respondió señalando de vuelta con el pulgar y el índice, pero desde la perspectiva de Sullivan parecía que le estaba haciendo un gesto obsceno. Furioso, Sullivan lo vetó de inmediato y canceló 6 futuras apariciones. Esto dañó gravemente su reputación y le dificultó conseguir otros trabajos en televisión. Incluso demandó a Sullivan por difamación, aunque el caso fue desestimado. 2 años después, Sullivan comprendió el malentendido, levantó el veto, lo invitó de nuevo y se disculpó públicamente. Lo que empezó como una confusión casi descarrila su carrera, pero también mostró lo rápido que pueden cambiar las cosas en la televisión. Número 4. Joan Rivers. Imagina construir toda tu carrera con la ayuda de un mentor, solo para verlo derrumbarse por una sola decisión. Eso fue lo que le ocurrió a Joan Rivers con Johnny Carson. Cuando Rivers empezó en la comedia, luchaba por abrirse paso en una industria dominada por hombres. The Tonight Show de Carson era un trampolín decisivo para cualquier cómico, y tras su primera aparición, Rivers alcanzó el éxito de la noche a la mañana. Se convirtió en invitada habitual, con casi 100 apariciones, y a menudo sustituía a Carson como presentadora. Siempre le dio crédito por impulsar su carrera, manteniéndose leal y rechazando otras ofertas. Pero a mediados de los 80, todo cambió. Rivers nunca recibió un contrato permanente con el programa y cuando comenzaron los rumores sobre la retirada de Carson, descubrió que ni siquiera estaba en la lista de posibles sustitutos. Sintiendo que la dejaban de lado, tomó una decisión arriesgada. Firmó con Fox para presentar su propio Late Night. Quiso mantenerlo en secreto para Carson, consciente de que podía reaccionar mal. Cuando la noticia se filtró, intentó llamarlo para explicarse, pero él colgó cada vez. Carson insistió en que ella nunca lo llamó. Rivers fue vetada de The Tonight Show de forma definitiva. Además, cualquiera que apareciera en su nuevo programa, The Late Show, riesgo de ser vetado también por Carson. En sus memorias, Rivers escribió que Carson la veía como suya y que no soportaba la idea de que una mujer compitiera con él después de todo lo que había hecho por su carrera. Creo que realmente sentía que, por ser mujer, yo le pertenecía y que no me iría. Nunca volvieron a hablar antes de la muerte de Carson en 2005. Incluso cuando Jay Leno tomó el relevo, mantuvo el veto por respeto a Carson. Años después, en la primera noche de Jimmy Fallon como presentador, Rivers regresó al programa. Falleció 6 meses después, dejando un legado de resiliencia y comedia que sigue vivo. Número 3. Martin Lawrence. En 1994, Martin Lawrence, famoso por su humor atrevido y su estilo sin filtros, fue invitado a presentar Saturday Night Live. Durante su monólogo inicial, en lugar de ceñirse al guión, improvisó un discurso gráfico y vulgar sobre, dicho con delicadeza, la intimidad femenina. La intervención fue tan excesiva que dejó atónitos a los miembros del equipo, incluido el productor Lorne Michaels. El contenido fue considerado tan inapropiado que se eliminó por completo de todas las reposiciones del episodio, y Lawrence fue vetado de por vida como presentador del programa. Su estilo crudo, normalmente celebrado, había cruzado una línea que SNL no estaba dispuesto a tolerar. Número 2. Vince Vaughn. En 2011, Vince Vaughn aprendió que una sola frase en una campaña de promoción puede tener consecuencias enormes. En el tráiler de la película The Dilemma, soltó una broma sobre los autos eléctricos. Electric cars are gay. Lo que pretendía ser un chiste sobre lo silenciosos que son estos vehículos fue interpretado por muchos como un comentario homofóbico. Ellen DeGeneres, defensora activa de la comunidad LGBTQ+, expresó públicamente su rechazo en Twitter y decidió vetar a Vaughn de su programa. La polémica se extendió rápidamente, provocando boicots a la película, que ya tenía críticas mixtas y terminó fracasando en taquilla.
Con el tiempo, Bogan contactó a Ellen para hablar sobre sobre el impacto de sus palabras. Reconoció su error y expresó su arrepentimiento, y Ellen aceptó sus disculpas. En 2015, Bogan volvió a aparecer en The Ellen DeGeneres Show, demostrando que incluso los momentos más incómodos pueden superarse con humildad y diálogo. Número 1. Steven Seagal. En 1991, Steven Seagal, conocido por su imagen de tipo duro y sus habilidades en artes marciales, presentó Saturday Night Live. Sin embargo, su paso por el programa se convirtió en una pesadilla para el equipo. Su ego y actitud poco profesional hicieron que el ambiente fuera insoportable. Seagal trató mal al elenco y al personal, exigió un trato especial y se negó a seguir el proceso habitual de ensayos, prefiriendo trabajar por su cuenta. Incluso criticó los guiones, mostrando poco respeto por los guionistas. La tensión fue tal que el equipo llegó a considerar hacer el programa sin presentador. Aunque lograron salir al aire, al final del episodio estaba claro que Seagal había quemado todos los puentes. Lorne Michaels lo incluyó en su lista personal de peores anfitriones y fue vetado oficialmente de SNL. Su reputación de tipo duro en pantalla quedó eclipsada por su comportamiento detrás de cámaras, y su episodio sigue siendo uno de los más infames en la historia del programa. Hemos recorrido un escenario donde el humor se volvió censura, las entrevistas se convirtieron en batallas, y una sola frase bastó para cerrar puertas durante años. Estas historias nos recuerdan que la fama no solo se construye con talento, sino también con decisiones en vivo que pueden marcar o manchar una carrera para siempre. Desde monólogos borrados hasta vetos que duraron décadas, lo que vimos no fue solo televisión, fue el lado más crudo del espectáculo, donde cada gesto, cada palabra, puede convertirse en leyenda o en castigo. ¿Cuál de estos momentos te impactó más? ¿Crees que los programas nocturnos deberían perdonar más fácilmente? ¿O que los límites existen por una razón? ¿Crees que los programas nocturnos deberían perdonar más fácilmente? ¿O que los límites existen por una razón? ¿Cambiará tu forma de ver a estas figuras la próxima vez que aparezcan en una entrevista o alfombra roja? Si estas historias te sorprendieron tanto como a nosotros, ayúdanos a mantener viva la memoria de estos momentos que definieron la cultura pop. Dale like para mostrar tu apoyo. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún capítulo. Comparte este video con tus amigos y redes para que más personas descubran el lado oculto de sus celebridades favoritas. Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos la conversación. Tu voz también forma parte de este gran escenario. Gracias por acompañarnos hasta el final. Porque en el mundo del espectáculo, lo que ocurre detrás del telón también merece ser contado.